Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Samuel Hernández García, soy del grupo 2522IS. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Software en la Universidad Politécnica de Tecámac. Estoy en el quinto cuatrimestre y el día de hoy les hablaré un poco sobre un proyecto con la utilización de Laravel y PHP. Bien, para comenzar, lo primero que se necesitó para la realización de este proyecto fue la utilización de una plantilla de HTML. Por lo general, ese tipo de plantillas de HTML vienen con su extensión y como en este momento se utilizará .php, se realizaron algunas modificaciones o lo adaptamos de una forma que sea útil en el momento del desarrollo. Por ejemplo, empezamos por cambiarle el nombre de las vistas. Como viene por default, era index.html y generic.html y como les digo, lo siguiente. Es por eso que nosotros le pusimos index.blade.php para que sea compatible con Laravel y PHP. Ok. Aquí como pueden, también otra forma lo que se le hizo fue borrarle los assets, el acceso de assets que viene también por default con HTML, para que no surjan algunos imprevistos al momento del desarrollo de la aplicación. Ok. Una vez que se modificaron ya las vistas, como pueden observar de index, generic y elements, lo siguiente fue realizar una configuración en las rutas o agregar unas rutas, lo cual nos permitiera trasladarnos de vista en vista. Ahí como pueden observar tenemos nuestras rutas que como están aquí de index y de genérica a generic y de elements a elements. También se realizaron la creación de migraciones, seeders, a controladores y modelos para la creación de este proyecto. Para poder crear un controlador fue necesario el siguiente comando. Fue php artisan make controller y tu nombre de tu controller. Para realizar una migración o la creación fue necesario php artisan make migrate, create y el nombre de la migración y table. Por lo general es necesario que sea en plural. Y para ejecutar la migración es PHP Artisan Migrate. Y también para crear un modelo es PHP Artisan Make, los puntos model y tu nombre. También espero que esté en singular. Y para poder hacer una migración y un modelo, fue necesario hacer PHP Artisan Make, model, nombre guión M. Para la creación de los seeders es PHP Artisan Make seed y tu nombre del seed. Y para la ejecución del seeder es PHP Artisan DB seed. Ok. Y también para la levantación de servicios en el momento de la realización del proyecto es PHP Artisan Server. Eso nos permitirá ver en tiempo real las modificaciones y los posibles errores que surgieron en la página al momento de desarrollarla. Ok. Una vez que se realizaron, que ya se conocen un poco sobre los comandos para realizar las pertinentes operaciones, fue crear un controlador. Nuestro controlador, al momento de crearlo, se llama, bueno, le puse como nombre Star Controller. Mi modelo se llama Star Wars y mi seeder se llama Wars. Esto fue para realizar unas buenas prácticas. Por ejemplo, si mi modelo se llama Star Wars, mi controlador lo quise nombrar Star y mi seeder War, que es que le apuntamos es Star Wars. Que como el modelo se ocupa en ambos lados, fue una forma de identificar qué va en cada sitio. Ok. En el controlador, para la realización de las rutas, fue necesario crear funciones que fue como public index, que me retorna a la vista index, y también con el generic y con el elements. Bueno, una vez realizado este tipo de configuraciones, lo siguiente fue realizar una migración. La migración se realiza con el comando ya antes explicado y una vez que se envía la migración, nos va a retornar este tipo de fragmento o este tipo de código, en el cual es necesario
eh, entender un poco sobre esta estructura. Este apartado te lo genera la librería de Laravel de manera general, nada más tú tendrás que entenderlo. Por ejemplo, aquí Shema significa que te va a crear, y aquí dependiendo es cómo quieres que se llame tu tabla. En este caso fue personajes. Entonces eso también te lo da por default y también te da el variable table de ID y el de timestamps. Lo único que tú le modificas es dependiendo cuántos apartados quieres en tu tabla de la base de datos. Antes de continuar más relleno de eso, es necesario realizar algunas configuraciones para realizar este paso. Por ejemplo, el primordial paso es levantar los servicios de PH de la base de datos o de MySQL. En este caso se utilizó SHAMP, que aquí como pueden ver están levantados los servicios de Apache y de MySQL. Aquí como pueden observar está off y esto quiere decir que están en servicio. Otra es, una vez que están los servicios levantados, tenemos que dirigirnos al apartado de nuestro localhost para realizar la creación de la tabla, perdón, de la base de datos. En este caso se llama Star Wars. Cuando se encuentre ya creada la base de datos, ahora tenemos que dirigirnos una vez más al código y mostrar el punto .env, en el cual únicamente configuraremos la base de datos, que tiene como nombre Star Wars. Una vez realizado ese tipo de pasos, ahora sí, ya podemos dirigirnos al apartado de migraciones, en la cual nos permitirá realizar la migración. Una vez que tengamos ya los campos que queremos necesarios en la base de datos, simplemente basta con ponerle PHP Artisan Migrate, lo cual de manera instantánea levantará o enviará esos datos en la tabla para que se hagan sus apartados pertinentes, que es lo que está aquí. Aquí está la tabla personajes y está en la estructura que tenemos el ID, el name, el color, el alma, el planeta y la imagen. Ok, ahora se preguntarán, ya tengo mi base de datos y ya tengo mis tablas. Ahora, ¿cómo los lleno? Hay una forma muy sencilla de llenar los datos sin tener que utilizar o hacer el llenado manual desde aquí. Simplemente, una vez que ya hemos creado nuestro seeder, que previamente se realizó, es dirigirse al apartado de War Seeders y aquí realizar el llenado. Existen varias formas de hacer un llenado con seeders y esta es una de ellas, que es con db table. Un consejo que yo les daría es que al momento de realizar o crear tu proyecto, de una vez crees lo que vas a utilizar. Crees tus modelos, crees tus migraciones, creas tus controladores y tus seeders. Eso te facilitará el tiempo en el sentido de que el no saber qué crear o adelantar pasos simplemente. Y preguntarás, ¿para qué quiero crearlo si quizás no lo ocupe? Ese quizás al momento de programar no lo piensas bien. Simplemente en un futuro cuando estés programando te agradezco crearlo porque te ahorras tiempo. Ok. Ya cuando se envíen ese tipo de datos, ahora simplemente nada más te diriges a tu base de datos y tu tabla y le das aquí en examinar y te dice que los datos han sido llenados correctamente. Ok. Ahora, ya tengo los datos aquí previamente en mi base de datos. ¿Para qué me servirá tener aquí estos datos? Es muy simple de explicar. Por ejemplo, am, en un proyecto o en una página web existen muchas formas de llenar o de modificarla. Una de ellas es de manera manual. Por ejemplo, estos tipos de datos están ingresados de manera manual, pero se preguntarán, ¿por qué quiero realizar la base de datos si con esto puedo hacerlo? Esto puedes hacerlo y también es de mucha ayuda, pero es muy lento, porque por ejemplo, en este momento fueron 3 datos, pero si en un momento dado quiero 1000 datos, 200 datos, 5000 datos, es mejor hacerlo con migraciones, migrarlos a tu base de datos y cuando quieras utilizarlos. Por ejemplo, aquí en el apartado de personajes. En este apartado tengo todos los personajes en mi base de datos mostrados. Aquí yo lo realicé de esta forma. Me dirijo al apartado de Generic
Y aquí, como pueden observar, yo lo ingresé en una tabla para que tuviera una estructura mejor. Pero en pocas palabras es esto. Para poder mostrar los datos de tu base de datos a tu vista, simplemente tienes que dirigirte a tu controlador, que está de este lado, y hacer esta forma. Realizar una función que está en tu de generic, donde Star Wars es igual a Star Wars. Eso se define dependiendo de tu modelo. Como tu modelo se llama Star Wars, simplemente se coloca. Y quieres que te muestre todo lo que conlleva. Después se declaró una variable información. Esta variable puede llamarse como tú quieras. Puede llamarse obtener, mostrar, reutilizar, pero por buenas prácticas se llama información. Aquí lo que le estamos diciendo es que esa variable en un for each retornemos de Star Wars a Star y de la variable información me dé los componentes de mi tabla en la base de datos. Que como pueden observar, aquí tengo name, color, webson. Es muy importante escribir de manera correcta, tal cual viene en tu base de datos, porque tan solo con que te equivoques en una letra, ya no sirve. O bueno, no se realiza tu consulta, por así decirlo. Ya cuando la tienes y no te marcó un error aquí, ahora simplemente te diriges a tu vista de Generic y aquí como pueden ver aquí tengo mi for each. Esto es una tabla, la estructura de una tabla para darle forma, pero realmente lo que importa es esto. Aquí lo que estamos diciendo es que de este for each me dé la información hasta la información, o sea, de la variable información me recorre información. Y aquí me lo está imprimiendo, de información, de la variable información, quiero el nombre, quiero el color, quiero el arma y quiero el planeta, que es lo que yo quiero mostrar por el momento. Otra parte en el proyecto fue la consulta de una API. Fue consultar una API y mostrarla. En este momento, a mí me tocó la realización de esta API, la cual es que dependiendo tu nombre te genera la probabilidad de que seas hombre o mujer. Por ejemplo, si tu nombre es Samuel, bueno, en este caso tenemos Peter, tenemos la posibilidad de que seas hombre al 0.99, por 0.99%. Para poder utilizar APIs de una mejor manera, se realiza el uso de Postman, debido a que Postman nos permite saber qué campos o qué es lo que me está retornando. Porque yo no podré ser capaz de saber qué hacer con mi API si antes no sé qué es lo que me está retornando. Yo puedo realizar peticiones, pero no sé qué me está retornando y de qué manera me lo está retornando. Es por eso que con Postman permite realizar una mejor visualización. Aunque en este caso la API te explica detalladamente cómo es que te regresa tus consultas, habrá APIs en las cuales simplemente te envíen el JSON y no entiendas como tal. Es por eso que el Postman te lo estructura tal y cual viene en tu API para que tú puedas utilizarla. En la API no fue gran cosa, simplemente me dirigí al apartado de mi vista donde quiera mostrarla, realicé por así decirlo, inserté un cuadro de texto y un input, un botón de tipo submit. Mientras en otra fue un input de tipo texto. A cada uno le agregué un ID y un nombre para poder realizar su operación pertinente. Ok. Ah, eso es en gran parte lo que se realizó en el proyecto. Pero como ese proyecto fue dependiendo del sorteo, hablemos un poco sobre lo que es el proyecto a solamente a Star Wars. El proyecto tiene diferentes apartados. Por ejemplo, uno de ellos, el que es el que más me ha gustado, es que ocupa frases célebres de cada película. Por ejemplo, aquí tenemos en la vista de inicio que la fuerza estará contigo cuando me haya ido. El último Jedi, el último de los Jedi serás tú. Es una frase célebre. Otra sería en personajes, que es ¿quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? Y por supuesto, API no se puede quedar atrás. Y su frase célebre es: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En inicio podremos encontrar lo que es Star Wars, una pequeña definición. También no queremos aburrir mucho a los usuarios con bastante texto.
y que se vayan a a otros sitios. También tenemos los personajes más significativos en la saga, o los principales, o los que primero vimos en pantalla, como que es R2D2, C3PO y Luke Skywalker. También tenemos las películas más conocidas. Aquí tenemos que un pequeño fragmento de lo que es las películas y también las películas que se encuentran. Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, en su orden, también con el año de su lanzamiento y una pequeña ilustración de cómo era su distribución en ese momento, por así decirlo. Aquí tenemos las películas, El Último Guerrero, ajá, Han Solo, Star Wars, The Mandalorian, Mandalorian 2 y otras películas más. Aquí tenemos los personajes y por último en la API tenemos un poco de las fotografías que se han utilizado para también, si el usuario lo requiere, simplemente copie la imagen o se la pueda llevar, si es que le gusta. Ok, para finalizar me gustaría agradecer por su tiempo y llegar hasta aquí. Sé que aprender Laravel y PHP conlleva de más tiempo, de más explicar cada tema un poquito más detallado, pero en grandes escalas es un poco lo que se puede realizar en un proyecto de Laravel. Espero les haya gustado mucho y haya sido de su interés. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Samuel Hernández García. Soy del grupo 2522IS. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Software en la Universidad Politécnica de Camac. Estoy en el quinto cuatrimestre y el día de hoy les hablaré un poco sobre un proyecto con la utilización de Laravel y PHP. Bien, para comenzar, lo primero que se necesitó para la realización de este proyecto fue la utilización de una plantilla de HTML. Por lo general, este tipo de plantillas de HTML vienen con su extensión y como en este momento se utilizará .php, se realizaron algunas modificaciones o lo adaptamos de una forma que sea útil en el momento del desarrollo. Por ejemplo, empezamos por cambiarle el nombre de las vistas. Como viene por default, era index.html y generic.html y como les digo, su siguiente. Es por eso que nosotros le pusimos index.blade.php para que sea compatible con Laravel y PHP. Ok. Aquí como pueden, también otra forma lo que se le hizo fue borrarle los assets, el acceso de assets que viene también por default con HTML, para que no surjan algunos imprevistos al momento del desarrollo de la aplicación. Ok. Una vez que se modificaron ya las vistas, como pueden observar de index, generic y elements, lo siguiente fue realizar una configuración en las rutas o agregar unas rutas, lo cual nos permitiera trasladarnos de vista en vista. Ahí como pueden observar tenemos nuestras rutas que como están aquí de index y de genérica a generic y de elements a elements. También se realizaron la creación de migraciones, seeders, controladores y modelos para la creación de este proyecto. Para poder crear un controlador fue necesario el siguiente comando. Fue php artisan make controller y tu nombre de tu controller. Para realizar una migración o la creación fue necesario php artisan make migrate, create y el nombre de la migración y table. Por lo general es necesario que sea en plural. Y para ejecutar la migración es php artisan migrate. Y también para crear un modelo es PHP Artisan Make, los puntos model y tu nombre. También espero que esté en singular. Y para poder hacer una migración y un modelo, fue necesario hacer PHP Artisan Make, dos puntos model, nombre guión M. Para la creación de los seeders es PHP Artisan Make, seed y tu nombre del seed. Y para la ejecución del seeder es PHP Artisan DB, dos puntos seed. Ok. Y también para la levantación de servicios en el momento de la realización del proyecto
es PHP Artisan Server. Eso nos permitirá ver en tiempo real las modificaciones y los posibles errores que surgieron en la página al momento de desarrollarla. Ok. Una vez que se realizaron, que ya se conocen un poco sobre los comandos para realizar las pertinentes operaciones, fue crear un controlador. Nuestro controlador, al momento de crearlo, se llama, bueno, le puse como nombre Star Controller. Mi modelo se llama Star Wars y mi seeder se llama Wars. Esto fue para realizar unas buenas prácticas. Por ejemplo, si mi modelo se llama Star Wars, mi controlador lo quise nombrar Star y mi seeder Wars, que es que lo juntamos, es Star Wars. Que como el modelo se ocupa en ambos lados, fue una forma de identificar qué va en cada sitio. Ok. En el controlador, para la realización de las rutas, fue necesario crear funciones, que fue como public index, que me retorna a la vista index, y también con el generic y con el elements. Bueno, una vez realizado este tipo de configuraciones, lo siguiente fue realizar una migración. La migración se realiza con el comando ya antes explicado, y una vez que se envía la migración, nos va a retornar este tipo de fragmento o ese tipo de código, en el cual es necesario eh, entender un poco sobre esta estructura. Este apartado te lo genera la librería de Laravel de manera general, nada más tú tendrás que entenderlo. Por ejemplo, aquí Schema significa que te va a crear, y aquí dependiendo es cómo quieres que se llame tu tabla. En este caso fue personajes. Entonces eso también te lo da por default y también te da el variable table de ID y el de timestamps. Lo único que tú le modificas es dependiendo cuántos apartados quieres en tu tabla de la base de datos. Antes de continuar más relleno de eso, es necesario realizar algunas configuraciones para realizar este paso. Por ejemplo, el primordial paso es levantar los servicios de PHP de las bases de datos o de MySQL. En este caso se utilizó XAMPP, que aquí como pueden ver están levantados los servicios de Apache y de MySQL. Aquí como pueden observar está off y esto quiere decir que están en servicio. Otra es, una vez que están los servicios levantados, tenemos que dirigirnos al apartado de nuestro localhost para realizar la creación de la tabla, perdón, de la base de datos. En este caso se llama Star Wars. Cuando se encuentre ya creada la base de datos, ahora tenemos que dirigirnos una vez más al código y mostrar el punto .env, en el cual únicamente configuraremos la base de datos, que tiene como nombre Star Wars. Una vez realizado ese tipo de pasos, ahora sí, ya podemos dirigirnos al apartado de migraciones, en la cual nos permitirá realizar la migración. Una vez que tengamos ya los campos que queremos necesarios en la base de datos, simplemente basta con ponerle PHP Artisan Migrate, lo cual de manera instantánea levantará o enviará esos datos en la tabla para que se hagan sus apartados pertinentes, que es lo que está aquí. Aquí está la tabla personajes y está en la estructura que tenemos el ID, el name, el color, el arma, el planeta y la imagen. Ok, ahora se preguntarán, ya tengo mi base de datos y ya tengo mis tablas. Ahora, ¿cómo los lleno? Hay una forma muy sencilla de llenar los datos sin tener que utilizar o hacer el llenado manual desde aquí. Simplemente, una vez que ya hemos creado nuestro seeder, que previamente se realizó, es dirigirse al apartado de Word Seeders y aquí realizar el llenado. Existen varias formas de hacer un llenado con seeders y esta es una de ellas, que es con db table. Un consejo que yo les daría es que al momento de realizar o crear tu proyecto, de una vez crees lo que vas a utilizar. Crees tus modelos, crees tus migraciones, creas tus controladores y tus seeders. Eso te facilitará el tiempo en el sentido de que el no saber qué crear o
Adelantar pasos simplemente. Y preguntarás, ¿para qué quiero crearlo si quizás no lo ocupe? Ese quizás al momento de programar no lo piensas bien. Simplemente en un futuro cuando estés programando te agradezco quedarlo porque te ahorras tiempo. Ok. Ya cuando se envíen ese tipo de datos, ahora simplemente nada más te diriges a tu base de datos y tu tabla y le das aquí en examinar y te dice que los datos han sido llenados correctamente. Ok. Ahora ya tengo los datos aquí previamente en mi base de datos. ¿Para qué me servirá tener aquí estos datos? Es muy simple de explicar. Por ejemplo, am, en un proyecto o en una página web existen muchas formas de llenar o de modificarla. Una de ellas es de manera manual. Por ejemplo, estos tipos de datos están ingresados de manera manual, pero se preguntarán, ¿por qué quiero realizar la base de datos si con esto puedo hacerlo? Esto puedes hacerlo y también es de mucha ayuda, pero es muy lento, porque por ejemplo, en este momento fueron 3 datos, pero si en un momento dado quiero 1000 datos, 200 datos, 5000 datos, es mejor hacerlo con migraciones, mandarlos, migrarlos a tu base de datos y cuando quieras utilizarlos. Por ejemplo, aquí en el apartado de personajes. En este apartado tengo todos los personajes en mi base de datos mostrados. Aquí yo lo realicé de esta forma. Me dirijo al apartado de Generic y aquí como pueden observar yo lo ingresé en una tabla para que tuviera una estructura mejor. Pero en pocas palabras es esto. Para poder mostrar los datos de tu base de datos a tu vista, simplemente tienes que dirigirte a tu controlador, que está de este lado, y hacer esta forma. Realizar una función que está en de generic, donde Star Wars es igual a Star Wars. Eso se define dependiendo de tu modelo. Como tu modelo se llama Star Wars, simplemente se coloca. Y quieres que te muestre todo lo que conlleva. Después se declaró una variable información. Esta variable puede llamarse como tú quieras. Puede llamarse obtener, mostrar, reutilizar, pero por buenas prácticas se llama información. Aquí lo que le estamos diciendo es que esa variable en un for each, retornemos de Star Wars a Star y de la variable información me dé los componentes de mi tabla en la base de datos. Que como pueden observar, aquí tengo name, color, webson. Es muy importante escribir de manera correcta, tal cual viene en tu base de datos, porque tan solo con que te equivoques en una letra, ya no sirve. O bueno, no se realiza tu consulta, por así decirlo. Ya cuando la tienes y no te marcó un error aquí, ahora simplemente te diriges a tu vista de Generic y aquí como pueden ver aquí tengo mi for each. Esto es una tabla, la estructura de una tabla para darle forma, pero realmente lo que importa es esto. Aquí lo que estamos diciendo es que de este for each me dé la información hasta la información, o sea, de la variable información me recorre información. Y aquí me lo está imprimiendo, de información, de la variable información, quiero el nombre, quiero el color, quiero el arma y quiero el planeta, que es lo que yo quiero mostrar por el momento. Ah, otra parte en el proyecto fue la consulta de una API. Fue consultar una API y mostrarla. En este momento, a mí me tocó la realización de esta API, la cual es que dependiendo tu nombre te generas la probabilidad de que seas hombre o mujer. Por ejemplo, si tu nombre es Samuel, bueno, en este caso tenemos Peter, tenemos la posibilidad de que seas hombre al 0.99, por 0.99%. Para poder utilizar APIs de una mejor manera, se realiza el uso de Postman, debido a que Postman nos permite saber qué campos o qué es lo que me está retornando. Porque yo no podré ser capaz de saber qué hacer con mi API si antes no sé qué es lo que me está retornando. Yo puedo realizar peticiones, pero no sé qué me está retornando y de qué manera me lo está retornando. Es por eso que con Postman permite realizar una mejor visualización. Aunque en este caso la API te explica detalladamente cómo es que te regresa tus consultas, habrá APIs en las cuales simplemente te envíen el JSON y no entiendas como tal. Es por eso que el Postman te lo estructura tal y cual viene en tu API
para que tú puedas utilizarla. En la API no fue gran cosa, simplemente me dirigí al apartado de mi vista donde quiera mostrarla, realicé por así decirlo, inserté un cuadro de texto y un input, un botón de tipo submit. Mientras en otra fue un input de tipo texto. A cada uno le agregué un ID y un nombre para poder realizar su operación pertinente. Ok. Ah, eso es en gran parte lo que se realizó en el proyecto. Pero como ese proyecto fue dependiendo del sorteo, hablemos un poco sobre lo que es el proyecto a solamente a Star Wars. El proyecto tiene diferentes apartados. Por ejemplo, uno de ellos, el que es el que más me ha gustado, es que ocupa frases célebres de cada película. Por ejemplo, aquí tenemos en la vista de inicio que la fuerza estará contigo cuando me haya ido. El último Jedi, el último de los Jedi serás tú. Es una frase célebre. Otra sería en personajes, que es, ¿quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? Y por supuesto, Api no se puede quedar atrás. Y su frase célebre es: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En inicio podremos encontrar lo que es Star Wars, una pequeña definición. También no queremos aburrir mucho a los usuarios con bastante texto y que se vayan a otros sitios. También tenemos los personajes más significativos en la saga, o los principales, los que primero vimos en pantalla, como que es R2D2, C3PO y Luke Skywalker. También tenemos las películas más conocidas. Aquí tenemos que un pequeño fragmento de lo que es las películas y también las películas que se encuentran. Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, en su orden, también con el año de su lanzamiento y una pequeña ilustración de cómo era su distribución en ese momento, por así decirlo. Aquí tenemos las películas, El Último Guerrero, ajá, Han Solo, Star Wars, The Mandalorian, Mandalorian 2 y otras películas más. Aquí tenemos los personajes y por último en la API tenemos un poco de las fotografías que se han utilizado para también, si el usuario lo requiere, simplemente copie la imagen o se la pueda llevar, si es que le gusta. Ok, para finalizar me gustaría agradecer por su tiempo y llegar hasta aquí. Sé que aprender Laravel y PHP conlleva de más tiempo, de más explicar cada tema un poquito más detallado, pero en grandes escalas es un poco lo que se puede realizar en un proyecto de Laravel. Espero les haya gustado mucho y haya sido de su interés. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Samuel Hernández García. Soy del grupo 2522IS. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Software en la Universidad Politécnica de Camac. Estoy en el quinto cuatrimestre y el día de hoy les hablaré un poco sobre un proyecto con la utilización de Laravel y PHP. Bien, para comenzar, lo primero que se necesitó para la realización de este proyecto fue la utilización de una plantilla de HTML. Por lo general, este tipo de plantillas de HTML vienen con su extensión y como en este momento se utilizará .php, se realizaron algunas modificaciones o lo adaptamos de una forma que sea útil en el momento del desarrollo. Por ejemplo, empezamos por cambiarle el nombre de las vistas. Como viene por default, era index.html y generic.html y como les digo, lo siguiente. Es por eso que nosotros le pusimos index.blade.php para que sea compatible con Laravel y PHP. Ok. Aquí como pueden, también otra forma lo que se le hizo fue borrarle los assets, el acceso de assets que viene también por default con HTML, para que no surjan algunos imprevistos al momento del desarrollo de la aplicación. Ok. Una vez que se modificaron ya las vistas, como pueden observar de index, generic y elements, lo siguiente fue realizar una configuración en las rutas o agregar unas rutas.
lo cual nos permitiera trasladarnos de vista en vista. Ahí, como pueden observar, tenemos nuestras rutas, que como están aquí de index, y de generic a generic, y de elements a elements. También se realizaron la creación de migraciones, seeders, controladores y modelos para la creación de este proyecto. Para poder crear un controlador fue necesario el siguiente comando. Fue php artisan make controller y tu nombre de tu controller. Para realizar una migración o la creación fue necesario php artisan make migrate, create y el nombre de la migración y table. Por lo general es necesario que sea en plural. Y para ejecutar la migración es php artisan migrate. Y también para crear un modelo es PHP Artisan Make, model y tu nombre. También espero que esté en singular. Y para poder hacer una migración y un modelo, fue necesario hacer PHP Artisan Make, model, nombre guión M. Para la creación de los seeders es PHP Artisan Make, seed y tu nombre del seed. Y para la ejecución del seeder es PHP Artisan DB, seed. Ok. Y también para la levantación de servicios en el momento de la realización del proyecto es PHP Artisan Server. Eso nos permitirá ver en tiempo real las modificaciones y los posibles errores que surgieron en la página al momento de desarrollarla. Ok. Una vez que se realizaron, que ya se conocen un poco sobre los comandos para realizar las pertinentes operaciones, fue crear un controlador. Nuestro controlador, al momento de crearlo, se llama, bueno, le puse como nombre Star Controller. Mi modelo se llama Star Wars y mi seeder se llama Wars. Esto fue para realizar unas buenas prácticas. Por ejemplo, si mi modelo se llama Star Wars, mi controlador lo quise nombrar Star y mi seeder Wars, que es que lo juntamos, es Star Wars. Que como el modelo se ocupa en ambos lados, fue una forma de identificar qué va en cada sitio. Ok. En el controlador, para la realización de las rutas, fue necesario crear funciones, que fue como public index, que me retorna a la vista index, y también con el generic y con el element. Bueno, una vez realizado este tipo de configuraciones, lo siguiente fue realizar una migración. La migración se realiza con el comando ya antes explicado, y una vez que se envía la migración, nos va a retornar este tipo de fragmento o este tipo de código, en el cual es necesario eh, entender un poco sobre esta estructura. Este apartado te lo genera la librería de Laravel de manera general. Nada más tú tendrás que entenderlo. Por ejemplo, aquí Schema significa que te va a crear, y aquí dependiendo es cómo quieres que se llame tu tabla. En este caso fue personajes. Entonces eso también te lo da por default, y también te da el variable table de ID y el de timestamps. Lo único que tú le modificas es dependiendo cuántos apartados quieres en tu tabla de la base de datos. Antes de continuar más relleno de eso, es necesario realizar algunas configuraciones para realizar este paso. Por ejemplo, el primordial paso es levantar los servicios de las bases de datos o de MySQL. En este caso se utilizó XAMPP, que aquí, como pueden ver, están levantados los servicios de Apache y de MySQL. Aquí, como pueden observar, está off, y esto quiere decir que están en servicio. Otra es, una vez que están los servicios levantados, tenemos que dirigirnos al apartado de nuestro localhost para realizar la creación de la tabla, de la base de datos. En este caso se llama Star Wars. Cuando se encuentre ya creada la base de datos, ahora tenemos que dirigirnos una vez más al código y mostrar el punto .env, en el cual únicamente configuraremos la base de datos, que tiene como nombre Star Wars.
Una vez realizado ese tipo de pasos, ahora sí, ya podemos dirigirnos al apartado de migraciones, en la cual nos permitirá realizar la migración. Una vez que tengamos ya los campos que queremos necesarios en la base de datos, simplemente basta con ponerle PHP Artisan Migrate, lo cual de manera instantánea levantará o enviará esos datos en la tabla para que se hagan sus apartados pertinentes, que es lo que está aquí. Aquí está la tabla personajes y está en la estructura que tenemos el ID, el name, el color, el arma, el planeta y la imagen. Ok, ahora se preguntarán, ya tengo mi base de datos y ya tengo mis tablas. Ahora, ¿cómo los lleno? Hay una forma muy sencilla de llenar los datos sin tener que utilizar o hacer el llenado manual desde aquí. Simplemente, una vez que ya hemos creado nuestro seeder, que previamente se realizó, es dirigirse al apartado de War Seeders y aquí realizar el llenado. Existen varias formas de hacer un llenado con seeders y esta es una de ellas, que es con db-table. Un consejo que yo les daría es que al momento de realizar o crear tu proyecto, de una vez crees lo que vas a utilizar. Crees tus modelos, crees tus migraciones, creas tus controladores y tus seeders. Eso te facilitará el tiempo en el sentido de que el no saber qué crear o adelantar pasos simplemente. Y preguntarás, ¿para qué quiero crearlo si quizás no lo ocupe? Ese quizás al momento de programar no lo piensas así. Simplemente en un futuro cuando estés programando te agradezco crearlo porque te ahorras tiempo. Ok. Ya cuando se envíen ese tipo de datos, ahora simplemente nada más te diriges a tu base de datos y tu tabla y le das aquí en examinar y te dice que los datos han sido llenados correctamente. Ok. Ahora, ya tengo los datos aquí previamente en mi base de datos. ¿Para qué me servirá tener aquí estos datos? Es muy simple de explicar. Por ejemplo, am, en un proyecto o en una página web existen muchas formas de llenar o de modificarla. Una de ellas es de manera manual. Por ejemplo, estos tipos de datos están ingresados de manera manual, pero se preguntarán, ¿por qué quiero realizar la base de datos si con esto puedo hacerlo? Esto puedes hacerlo y también es de mucha ayuda, pero es muy lento, porque por ejemplo, en este momento fueron 3 datos, pero si en un momento dado quiero 1000 datos, 200 datos, 5000 datos, es mejor hacerlo con migraciones, mandarlos, migrarlos a tu base de datos y cuando quieras utilizarlos. Por ejemplo, aquí en el apartado de personajes. En este apartado tengo todos los personajes en mi base de datos mostrados. Aquí yo lo realicé de esta forma. Me dirijo al apartado de Generic y aquí como pueden observar yo lo ingresé en una tabla para que tuviera una estructura mejor. Pero en pocas palabras es esto. Para poder mostrar los datos de tu base de datos a tu vista, simplemente tienes que dirigirte a tu controlador, que está de este lado, y hacer esta forma. Realizar una función que está en de generic, donde Star Wars es igual a Star Wars. Eso se define dependiendo de tu modelo. Como tu modelo se llama Star Wars, simplemente se coloca. Y quieres que te muestre todo lo que conlleva. Después se declaró una variable información. Esta variable puede llamarse como tú quieras. Puede llamarse obtener, mostrar, reutilizar, pero por buenas prácticas se llamó información. Aquí lo que le estamos diciendo es que esa variable en un for each, retornemos de Star Wars a Star y de la variable información me dé los componentes de mi tabla en la base de datos. Que como pueden observar, aquí tengo name, color, webson. Es muy importante escribir de manera correcta, tal cual viene en tu base de datos, porque tan solo con que te equivoques en una letra, ya no sirve. O bueno, no se realiza tu consulta, por así decirlo. Ya cuando la tienes y no te marcó un error aquí, ahora simplemente te diriges a tu vista de Generic y aquí como pueden ver aquí tengo mi for each. Esto es una tabla, la estructura de una tabla para darle forma, pero realmente lo que importa es esto. Aquí lo que estamos diciendo que de este for each me dé la información hasta la información, o sea, de la variable información me recorre información.
y aquí me lo está imprimiendo de información, de la variable de información. Quiero el nombre, quiero el color, quiero el arma y quiero el planeta, que es lo que yo quiero mostrar por el momento. Otra parte en el proyecto fue la consulta de una API. Fue consultar una API y mostrarla. En este momento, a mí me tocó la realización de esta API, la cual es que dependiendo tu nombre te genera la probabilidad de que seas hombre o mujer. Por ejemplo, si tu nombre es Samuel, bueno, en este caso tenemos Peter, tenemos la posibilidad de que seas hombre al 0.99, por 0.99%. Para poder utilizar APIs de una mejor manera, se realiza el uso de Postman, debido a que Postman nos permite saber qué campos o qué es lo que me está retornando. Porque yo no podré ser capaz de saber qué hacer con mi API si antes no sé qué es lo que me está retornando. Yo puedo realizar peticiones, pero no sé qué me está retornando y de qué manera me lo está retornando. Es por eso que con Postman permite realizar una mejor visualización. Aunque en este caso la API te explica detalladamente cómo es que te regresa tus consultas, habrá APIs en las cuales simplemente te envíen el JSON y no entiendas como tal. Es por eso que el Postman te lo estructura tal y cual viene en tu API para que tú puedas utilizarla. En la API no fue gran cosa, simplemente me dirigí al apartado de mi vista donde quiera mostrarla, realicé por así decirlo, inserté un cuadro de texto y un input, un botón de tipo submit. Mientras en otra fue un input de tipo texto. A cada uno le agregué un ID y un nombre para poder realizar su operación pertinente. Ok. Ah, eso es en gran parte lo que se realizó en el proyecto. Pero como ese proyecto fue dependiendo del sorteo, hablemos un poco sobre lo que es el proyecto a solamente a Star Wars. El proyecto tiene diferentes apartados. Por ejemplo, uno de ellos, el que es el que más me ha gustado, es que ocupa frases célebres de cada película. Por ejemplo, aquí tenemos en la vista de inicio que la fuerza estará contigo cuando me haya ido. El último Jedi, el último de los Jedi serás tú. Es una frase célebre. Otra sería en personajes, que es ¿quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? Y por supuesto, API no se puede quedar atrás. Y su frase célebre es: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En inicio podremos encontrar lo que es Star Wars, una pequeña definición. También no queremos aburrir mucho a los usuarios con bastante texto y que se vayan a otros sitios. También tenemos los personajes más significativos en la saga, o los principales, los que primero vimos en pantalla, como que es R2D2, C3PO y Luke Skywalker. También tenemos las películas más conocidas. Aquí tenemos que un pequeño fragmento de lo que es las películas y también las películas que se encuentran. Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, en su orden, también con el año de su lanzamiento y una pequeña ilustración de cómo era su distribución en ese momento, por así decirlo. Aquí tenemos las películas, El Último Guerrero, ajá, Han Solo, Star Wars, The Mandalorian, Mandalorian 2 y otras películas más. Aquí tenemos los personajes y por último en la API tenemos un poco de las fotografías que se han utilizado para también, si el usuario lo requiere, simplemente copie la imagen o se la pueda llevar, si es que le gusta. Ok, para finalizar me gustaría agradecer por su tiempo y llegar hasta aquí. Sé que aprender Laravel y PHP conlleva de más tiempo, de más explicar cada tema un poquito más detallado, pero en grandes escalas es un poco lo que se puede realizar en un proyecto de Laravel. Espero les haya gustado mucho y haya sido de su interés. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Samuel Hernández García.
Soy del grupo 2522 y actualmente curso la carrera de Ingeniería en Software en la Universidad Politécnica de Tecámac. Estoy en el quinto cuatrimestre y el día de hoy les hablaré un poco sobre un proyecto con la utilización de Laravel y PHP. Bien, para comenzar, lo primero que se necesitó para la realización de este proyecto fue la utilización de una plantilla de HTML. Por lo general, este tipo de plantillas de HTML vienen con su extensión y como en este momento se utilizará .php, se realizaron algunas modificaciones o lo adaptamos de una forma que sea útil en el momento del desarrollo. Por ejemplo, empezamos por cambiarle el nombre de las vistas. Como viene por default, era index.html y generic.html y como les digo, lo siguiente. Es por eso que nosotros le pusimos index.blade.php para que sea compatible con Laravel y PHP. Ok. Aquí como pueden, también otra forma lo que se le hizo fue borrarle los assets, el acceso de assets que viene también por default con HTML, para que no surjan algunos imprevistos al momento del desarrollo de la aplicación. Ok. Una vez que se modificaron ya las vistas, como pueden observar de index, generic y elements, lo siguiente fue realizar una configuración en las rutas o agregar unas rutas, lo cual nos permitiera trasladarnos de vista en vista. Ahí como pueden observar tenemos nuestras rutas que como están aquí de index y de generic a generic y de elements a elements. También se realizaron la creación de migraciones, seeders, controladores y modelos para la creación de este proyecto. Para poder crear un controlador fue necesario el siguiente comando. Fue php artisan make controller y tu nombre de tu controller. Para realizar una migración o la creación fue necesario php artisan make migrate, create y el nombre de la migración y table. Por lo general es necesario que sea en plural. Y para ejecutar la migración es php artisan migrate. Y también para crear un modelo es PHP Artisan Make, model y tu nombre. También espero que esté en singular. Y para poder hacer una migración y un modelo, fue necesario hacer PHP Artisan Make, model, nombre guión M. Para la creación de los seeders es PHP Artisan Make, seed y tu nombre del seed. Y para la ejecución del seeder es PHP Artisan DB, seed. Ok. Y también para la levantación de servicios en el momento de la realización del proyecto es PHP Artisan Server. Eso nos permitirá ver en tiempo real las modificaciones y los posibles errores que surgieron en la página al momento de desarrollarla. Ok. Una vez que se realizaron, que ya se conocen un poco sobre los comandos para realizar las pertinentes operaciones, fue crear un controlador. Nuestro controlador, al momento de crearlo, se llama, bueno, le puse como nombre Star Controller. Mi modelo se llama Star Wars y mi seeder se llama Wars. Esto fue para realizar unas buenas prácticas. Por ejemplo, si mi modelo se llama Star Wars, mi controlador lo quise nombrar Star y mi seeder Wars, que es que lo juntamos, es Star Wars. Que como el modelo se ocupa en ambos lados, fue una forma de identificar qué va en cada sitio. Ok. En el controlador, para la realización de las rutas, fue necesario crear funciones, que fue como public index, que me retorna a la vista index, y también con el generic y con el elements. Bueno, una vez realizado este tipo de configuraciones, lo siguiente fue realizar una migración. La migración se realiza con el comando ya antes explicado, y una vez que se envía la migración, nos va a retornar este tipo de fragmento o este tipo de código, en el cual es necesario, eh,
entender un poco sobre esta estructura. Este apartado te lo genera la librería de Laravel de manera general, nada más tú tendrás que entenderlo. Por ejemplo, aquí Shema significa que te va a crear, y aquí dependiendo es cómo quieres que se llame tu tabla. En este caso fue personajes. Entonces eso también te lo da por default y también te da el variable table de ID y el de times tabs. Lo único que tú le modificas es dependiendo cuántos apartados quieres en tu tabla de la base de datos. Antes de continuar más relleno de eso, es necesario realizar algunas configuraciones para realizar este paso. Por ejemplo, el primordial paso es levantar los servicios de PHP de la base de datos o de MySQL. En este caso se utilizó XAMPP, que aquí como pueden ver están levantados los servicios de Apache y de MySQL. Aquí como pueden observar está off y esto quiere decir que están en servicio. Otra es, una vez que están los servicios levantados, tenemos que dirigirnos al apartado de nuestro localhost para realizar la creación de la tabla, perdón, de la base de datos, que en este caso se llama Star Wars. Cuando se encuentre ya creada la base de datos, ahora tenemos que dirigirnos una vez más al código y mostrar el punto .env, en el cual únicamente configuraremos la base de datos, que tiene como nombre Star Wars. Una vez realizado ese tipo de pasos, ahora sí, ya podemos dirigirnos al apartado de migraciones, en la cual nos permitirá realizar la migración. Una vez que tengamos ya los campos que queremos necesarios en la base de datos, simplemente basta con ponerle PHP Artisan Migrate, lo cual de manera instantánea levantará o enviará esos datos en la tabla para que se hagan sus apartados pertinentes, que es lo que está aquí. Aquí está la tabla personajes y está en la estructura que tenemos el ID, el name, el color, el arma, el planeta y la imagen. Ok, ahora se preguntarán, ya tengo mi base de datos y ya tengo mis tablas. Ahora, ¿cómo los lleno? Hay una forma muy sencilla de llenar los datos sin tener que utilizar o hacer el llenado manual desde aquí. Simplemente, una vez que ya hemos creado nuestro seeder, que previamente se realizó, es dirigirse al apartado de War Seeders y aquí realizar el llenado. Existen varias formas de hacer un llenado con seeders y esta es una de ellas, que es con db-table. Un consejo que yo les daría es que al momento de realizar o crear tu proyecto, de una vez crees lo que vas a utilizar. Crees tus modelos, crees tus migraciones, creas tus controladores y tus seeders. Eso te facilitará el tiempo en el sentido de que el no saber qué crear o adelantar pasos simplemente. Y preguntarás, ¿para qué quiero crearlo si quizás no lo ocupe? Ese quizás al momento de programar no lo piensas así. Simplemente en un futuro cuando estés programando te agradezco crearlo porque te va a dar tiempo. Ok. Ya cuando se envíen ese tipo de datos, ahora simplemente nada más te diriges a tu base de datos y tu tabla y le das aquí en examinar y te dice que los datos han sido llenados correctamente. Ok. Ahora, ya tengo los datos aquí previamente en mi base de datos. ¿Para qué me servirá tener aquí estos datos? Es muy simple de explicar. Por ejemplo, en un proyecto o en una página web existen muchas formas de llenar o de modificarla. Una de ellas es de manera manual. Por ejemplo, estos tipos de datos están ingresados de manera manual, pero se preguntarán, ¿por qué quiero realizar la base de datos si con esto puedo hacerlo? Esto puedes hacerlo y también es de mucha ayuda, pero es muy lento, porque por ejemplo, en este momento fueron 3 datos, pero si en un momento dado quiero 1000 datos, 200 datos, 5000 datos, es mejor hacerlo con migraciones, migrarlos a tu base de datos y cuando quieras utilizarlos. Por ejemplo, aquí en el apartado de personajes. En este apartado tengo todos los personajes en mi base de datos mostrados. Aquí yo lo realicé de esta forma. Me dirijo al apartado de Generic y aquí como pueden observar yo lo ingresé en una tabla para que tuviera una estructura mejor. Pero
En pocas palabras es esto. Para poder mostrar los datos de tu base de datos a tu vista, simplemente tienes que dirigirte a tu controlador, que está de este lado, y hacer esta forma. Realizar una función que está en de generic, donde Star Wars es igual a Star Wars. Eso se define dependiendo de tu modelo. Como tu modelo se llama Star Wars, simplemente se coloca. Y quieres que te muestre todo lo que conlleva. Después se declaró una variable información. Esta variable puede llamarse como tú quieras. Puede llamarse obtener, mostrar, reutilizar, pero por buenas prácticas se llama información. Aquí lo que le estamos diciendo es que esa variable en un for each retornemos de Star Wars a Star y de la variable información me dé los componentes de mi tabla en la base de datos. Que como pueden observar, aquí tengo name, color, webson. Es muy importante escribir de manera correcta, tal cual viene en tu base de datos, porque tan solo con que te equivoques en una letra, ya no sirve. O bueno, no se realiza tu consulta, por así decirlo. Ya cuando la tienes y no te marcó un error aquí, ahora simplemente te diriges a tu vista de Generic y aquí como pueden ver aquí tengo mi for each. Esto es una tabla, la estructura de una tabla para darle forma, pero realmente lo que importa es esto. Aquí lo que estamos diciendo es que de este for each me dé la información hasta la información, o sea, de la variable información me recorre información. Y aquí me lo está imprimiendo, de información, de la variable información, quiero el nombre, quiero el color, quiero el arma y quiero el planeta, que es lo que yo quiero mostrar por el momento. Otra parte en el proyecto fue la consulta de una API. Fue consultar una API y mostrarla. En este momento, a mí me tocó la realización de esta API, la cual es que dependiendo tu nombre te genera la probabilidad de que seas hombre o mujer. Por ejemplo, si tu nombre es Samuel, bueno, en este caso tenemos Peter, tenemos la posibilidad de que seas hombre al 0.99, por 0.99%. Para poder utilizar APIs de una mejor manera, se realiza el uso de Postman, debido a que Postman nos permite saber qué campos o qué es lo que me está retornando. Porque yo no podré ser capaz de saber qué hacer con mi API si antes no sé qué es lo que me está retornando. Yo puedo realizar peticiones, pero no sé qué me está retornando y de qué manera me lo está retornando. Es por eso que con Postman permite realizar una mejor visualización. Aunque en este caso la API te explica detalladamente cómo es que te regresa tus consultas, habrá APIs en las cuales simplemente te envíen el JSON y no entiendas como tal. Es por eso que el Postman te lo estructura tal y cual viene en tu API para que tú puedas utilizarla. En la API no fue gran cosa, simplemente me dirigí al apartado de mi vista donde quiera mostrarla, realicé por así decirlo, inserté un cuadro de texto y un input, un botón de tipo submit. Mientras en otra fue un input de tipo texto. A cada uno le agregué un ID y un nombre para poder realizar su operación pertinente. Ok. Ah, eso es en gran parte lo que se realizó en el proyecto. Pero como ese proyecto fue dependiendo del sorteo, hablemos un poco sobre lo que es el proyecto a solamente a Star Wars. El proyecto tiene diferentes apartados. Por ejemplo, uno de ellos, el que es el que más me ha gustado, es que ocupa frases célebres de cada película. Por ejemplo, aquí tenemos en la vista de inicio que la fuerza estará contigo cuando me haya ido. El último Jedi, el último de los Jedi serás tú. Es una frase célebre. Otra sería en personajes, que es ¿quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? Y por supuesto, API no se puede quedar atrás. Y su frase célebre es: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En inicio podremos encontrar lo que es Star Wars, una pequeña definición. También no queremos aburrir mucho a los usuarios con bastante texto y que se vayan a otros sitios. También tenemos los personajes más significativos en la saga,
los principales, los que primero vimos en pantalla, como que es R2D2, C3PO y Luke Skywalker. También tenemos las películas más conocidas. Aquí tenemos que un pequeño fragmento de lo que es las películas y también las películas que se encuentran. Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, en su orden, también con el año de su lanzamiento y una pequeña ilustración de cómo era su distribución en ese momento, por así decirlo. Aquí tenemos las películas, El Último Guerrero, ajá, Han Solo, Star Wars, The Mandalorian, Mandalorian 2 y otras películas más. Aquí tenemos los personajes y por último en la API tenemos un poco de las fotografías que se han utilizado para también, si el usuario lo requiere, simplemente copie la imagen o se la pueda llevar, si es que le gusta. Ok, para finalizar me gustaría agradecer por su tiempo y llegar hasta aquí. Sé que aprender Laravel y PHP conlleva de más tiempo, de más explicar cada tema un poquito más detallado, pero en grandes escalas es un poco lo que se puede realizar en un proyecto de Laravel. Espero les haya gustado mucho y haya sido de su interés. Muchas gracias y buen día. Hasta luego.